Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Mindalia Televisión. Es un placer estar aquí con todos vosotros y daros la bienvenida de parte de todo el equipo. Bueno, antes de empezar, quiero recordaros que esta entrevista vais a poder verla a través de la multiplataforma en directo o en diferido a través también de la multiplataforma o escucharnos a través de Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente. Bueno, pues hoy yo tengo el placer de tener aquí conmigo a Jennifer Mavil, que ella es, para quien no la conozca, utiliza técnicas de coaching, Theta Healing, PNL, programación neurolingüística y además tiene sus propios dones de conectar para ayudar de manera integral a dejar atrás aquello que las personas ya no quieren cargar y crear un futuro claro y lleno de luz. Ella viene hoy a traernos una entrevista que se titula Conecta con tus dones espirituales. Bueno, ¿qué tal estás, Jennifer? Hola, hola, un gusto, pues muy feliz de compartir con toda la comunidad de Mindalia la información que a mí me ha cambiado la vida personalmente, entonces, pues feliz de estar aquí contigo. Bueno, pues felices nosotros de que vengas a compartir esa información que te ha cambiado la vida, a ver si es posible que podamos cambiar la de más personas, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a empezar ya, si te parece, con esto. Y yo quiero empezar sabiendo que nos cuentes un poquito qué es eso de el don espiritual. Bueno, existen diferentes tipos de dones, ¿no? Pero la verdad que a mí me gusta hablar mucho de los dones espirituales que fueron los que nos otorgó el Creador a cada uno de nosotros, los seres humanos que habitamos en este planeta Tierra. Así que si en algún momento te sentiste no especial o te sentiste que tú no fuiste elegido por Dios para marcar la diferencia en la vida, te tengo una gran noticia. El creador, universo, como tú le quieras llamar, se te otorgó un regalo, él te otorga un regalo, esa energía te otorga un regalo desde que tú decides venir a este plano de existencia y esos son los dones espirituales. Imagínate que desde un lugar que tú decides venir a ver, yo quiero ir a hacer tal cosa, tú decides que venir a trabajar aquí y ese creador, esa energía divina o en lo que tú confías, él te dice, ok, tú vas a ir a trabajar eso, yo te voy a otorgar estos dones espirituales por los cuales tú puedas desenvolverte en todo lo que vayas a desarrollar y en todos los propósitos de vida que vayas a tener en cada etapa. Entonces, esos son los dones, son los regalos que el Creador nos ha otorgado para venir a hacer y a hacer en este plano de existencia. Bueno, y una vez que sabemos, ya hemos entrado en materia, a mí me gustaría saber cómo es posible que podamos conectar con ellos. Bueno, mira, déjame platicarte un poquito en lo que son los dones espirituales y adentrarnos principalmente en cómo es que podemos llegar a ellos. Bueno, los dones no tenemos que llegar porque ellos habitan en nosotros. Los dones espirituales los tenemos todos nosotros y estos no nos damos cuenta porque son tan fáciles, es algo que hacemos tan habitual que normalmente lo hacemos sin darnos cuenta. Esos son los dones espirituales. Por ejemplo, la gente que canta de maravilla y tal vez nunca fue a clases de canto, la gente que tiene información científica, que ha hecho grandes cambios en la humanidad y que tal vez no tuvo grandes estudios, ¿verdad? Pero sí hizo una gran diferencia a través de su conocimiento y su sabiduría nata que ya traía de antes. Hemos tenido en la historia músicos que sin oído han hecho música sanadora, hemos tenido pintores que han marcado la diferencia, hemos tenido gente que ha escrito grandes libros y ha sanado a mucha gente y no había tenido el expertise, ni siquiera se había dedicado a estudiarlo, simple y sencillamente lo hizo. Por ejemplo, hay gente que sana y tal vez nunca se ha leído un libro de medicina, pero llega a sanar a través de diferentes herramientas como las plantas, como las manos, ¿verdad? Como los que aquí en México, yo soy mexicana, de un lugar que se llama Veracruz, y aquí hay un lugar donde tú vas y te hacen acomodo en tu espalda y te hacen tantas cosas y dices, ay, y esa persona estudió y a lo mejor no sabía de anatomía, pero sabe perfectamente qué mover, cómo moverlo y no le cuesta trabajo. Normalmente los dones espirituales son esos, son las cosas que no nos cuestan trabajo hacerlas, que se nos facilita, que es muy diferente a un talento.
El don es el regalo que se te da y el talento es algo que desarrollas. Entonces podemos tener dones y talentos, pero no son los mismos. El talento es con el que practicas constantemente y al final terminas desarrollando algo, y el don es algo que lo haces, incluso que a veces regalas a tu trabajo porque dices, ay, pues no me costó trabajo, ¿no? Y regalas tu trabajo, pero pues en realidad es algo con lo cual tú puedes aprender incluso a vivir con él, a monetizar con él y a vivir una vida más plena. Casi la mayoría de la gente trabaja en lo que no le gusta o se esfuerza en una carrera que no le apasiona, y eso es porque no conoce sus dones espirituales. Bueno, pues tengo que hacerte una pregunta obligada porque tengo que decirte que ya el chat está que echa humo. Te conoce ya aquí muchísima gente. Quiero transmitirte todo el agradecimiento de todo el mundo que está aquí en el chat, de que hayas venido aquí a Mindalia a visitarnos. Tienes muchísimos admiradores y la pregunta más general es ¿cómo sabemos cuáles son nuestros dones? Bueno, caemos en un engaño, ¿verdad? ¿Cómo sabemos cuáles son nuestros dones? Es fácil. De hecho, el ser humano tiende a complicar las cosas. Es fácil saber cuáles son nuestros dones. Lo más importante es saber que tú creas que son tus dones. Porque dudamos. La duda, el miedo, la incertidumbre siempre nos cuestiona que si realmente esos son nuestros dones. Entonces, aquí es muy fácil. Vayámonos a nuestro pasado, a cuando eras un niño o una niña. ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué disfrutabas hacer? ¿Qué es lo que más? Hay muchos que decían, ay, yo voy a ser doctor, y curaba a los animalitos. Y a lo mejor de grande fue veterinario, y a lo mejor, o tal vez no fue veterinario y se dedicó a otra cosa, pero siempre le gustó ayudar a los animalitos. Tal vez su don era a través del sanar, o el de comunicar, o el de estar con los animales. Hay gente, por ejemplo, que resuelve muy rápido, todo lo resuelve, y desde niña siempre era pum, 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 resolvía una cosa, otra cosa, y le llegaba la información fácilmente. Y a lo mejor se dedica de adulta a tener una empresa o a hacer cosas que se le faciliten, pero su don puede ser de el resolver o el de conectar con la creatividad. Tal vez su don sea la creatividad y se le facilite mucho solucionar problemas porque está conectado con la creatividad, y tal vez se dedica a otra cosa que puede ser que no vaya ligada a sus dones. Entonces, ¿qué era lo que a ti te gustaba o qué es lo que hoy en día haces con mayor facilidad, que no te cuesta absolutamente trabajo cocinar, crear manualidades, hablar, dar consejos? E incluso hay gente que tiene el don que solamente su presencia es de transmutar. Entonces hay gente que solamente con acercarse a ti, con darte un abrazo o simplemente no decir nada, ya está generando su propio don de transmutación, de transformar aquella emoción por algo positivo, por algo hermoso, por algo grandioso. Entonces, es fácil. Lo único que a mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando doy mis talleres, yo tengo algo que les doy todo lo que es un don, les explico cómo es el proceso hacia esto, y cuando llega la parte en que les digo cuáles son sus dones, porque le voy diciendo a cada uno de manera individual cuáles son sus dones, cuáles son sus guías o sus protectores, y les voy dando esa información, la mayoría de la gente dice, ya lo sabía. Sí, cierto, lo que me estás diciendo es verdad. El rollo es que esperan a que un externo que no los conoce, que nunca ha cruzado palabra con ellos, que jamás los he visto, dices, ¿cómo ella supo cuál era mi don? Y yo, que llevo 20, 30, 40 años viviendo en mi mismo cuerpo, no tenía la más remota que ese era un don. Sabía que era algo que me gustaba, pero no tenía idea que era un don, que era un regalo para que mi vida fuera mucho más fácil y mucho más amorosa y mucho más enriquecida de muchas formas. Entonces, aquí es que tanto tú te crees que realmente tienes esos dones y que tienes la capacidad de marcar la diferencia con lo que tienes. Identificarlo es fácil, es decir, en qué yo realmente era buena desde niña, qué me gustaba, cómo lo hacía y en qué me he desarrollado. Y muy posible te estés dedicando a algo similar a eso, o probablemente a totalmente lo opuesto. Por eso la mayoría de la gente está en disgusto, porque al menos en mi país muchos fueron de que los heredaron la plaza de la plaza de la plaza y se convirtieron en maestros, o fueron abogados porque fueron, la familia son puros abogados, o fueron médicos porque todos fueron médicos, pero nunca lo hicieron desde el don,
del don, de los dones, porque no nada más tenemos uno, podemos tener más de uno, de los dones que se te fue otorgado. Y entonces vamos siempre luchando contra pared. Así que toda la audiencia que está, pregúntese, cierre los ojos un momento, respire profundo y di, ¿qué era lo que me gustaba? ¿Qué era lo que me sacaba sonrisas? A lo mejor hablaba mucho, a lo mejor decía que iba a ser doctora, a lo mejor curaba a los animales, a lo mejor siempre dirigía a todos los compañeros, decía por aquí, por acá, y a lo mejor tengo el don de liderazgo, a lo mejor tengo el don de palabra, a lo mejor tengo el don de sanar. Todos tenemos el don de sanar, eso sí es verdad. Sanamos de diferentes formas, pero todos, así que tú también que me estás escuchando, tienes el don de sanación. Imagínate, entonces, sanas de diferentes formas, con la voz, con la palabra, con tus manos, con la transmutación, con el conocimiento, con todo eso sanas. Las formas pueden variar, pero todos son sanar. Así es que hay que pensar qué les gustaba. Bueno, y entonces esto me lleva a concluir que todos, absolutamente todas las personas que habitamos la Tierra, tenemos dones. Todos, sin excepción. Incluso había una persona que me decía, ay, no, Jennifer, pero yo siento que no soy buena para nada. Yo me esfuerzo y he hecho las ganas y he picado por allá y ya no sé qué más hacer. Todos, incluso hasta esas personas que a veces sienten que no saben para qué vinieron a esta tierra, tienen dones, todos, sin excepción. No es que unos sean tocados o que sean más especiales. Cuando yo hablo de conectar con nuestros dones, no es porque estos se hayan esfumado de nosotros. Nosotros es como si tenemos nuestros dones, pero no los enchufamos a la corriente. ¿Cuál es la corriente? Tu divinidad, tu espíritu, tu conexión contigo y con tu conexión con Dios. Cuando tú estás desconectado de esa divinidad, estás desconectado con esa energía creadora, imagínate que le quitas el enchufe y entonces pues tus dones ahí están contigo todo el tiempo, como tu esencia, como tu energía, como todo está todo el tiempo. Es el uso que tú le das a tus dones, es el conectarlos a esa corriente divina, a esa conexión, a esa conciencia de saber quién eres y cómo puedes hacerlo, del cual nosotros nos desconectamos. Pero siempre están allí, todos, sin excepción alguna, tenemos dones. Perfecto, entonces, porque digo, yo ya me veía sin un don y no me parecía, no me parecía justo. Bueno, y sabiendo, una vez que ya sabemos que todos tenemos dones, que hemos reconocido los propios nuestros, ¿cómo podemos, existen algunas herramientas o algún ejercicio que nos haga potenciarlos? Sí, claro. Esto es un proceso, como se los dije. Mira, una parte que me gusta mucho enseñar tanto en mis talleres o en mis entrenamientos es regresar a lo simple. Vivimos en un mundo vasto de información, donde todo el tiempo nos dicen qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, bla, bla, bla. Todos somos maestros y casi pocos somos aprendices, ¿no? Entonces siempre tienes que recordarte que tú eres valioso y que tú también puedes ser maestro, guía de alguien más. No siempre tienes que ser alumno. Acuérdate, en tu vida tú eres maestro, aprendiz y también eres alumno, ¿no? Entonces vas siempre generando transformaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para de alguna manera aprender a vivir con ellos? Primero, tenemos que trabajar la mente. Una de las cosas por las cuales yo aprendí programación neurolingüística es que toda mi vida he desarrollado esto, la espiritualidad. Siempre estuve conectada. Más adelante te platico cómo llegué acá. Pero la mente es cañón, o sea, es otra cosa. Entonces el creador nos dice, tus dones espirituales tienes que venir a trabajarlos con tu mente, con tu cuerpo y con tu espiritualidad. No todo es mente, no todo es cuerpo, no todo es espiritualidad, no todo es eso. Tienes que conjuntarlos. Por algo te está dando tu cerebro, te está dando tu cuerpo y te está dando tu espiritualidad, tu conexión con aquello divino. Entonces, si esas tres cosas que tenemos no las tenemos de alguna manera equilibradas, no perfectas, no tienen que estar perfectas, pero no equilibradas, nos cuesta trabajo conectarnos más en profundo con los dones. Entonces, ¿qué son los pasos? Es simple. Hay que a veces desaprender lo que ya aprendimos. Es simple, pero requiere mucha voluntad, constancia y sobre todo paciencia, porque en ese proceso te vas a ir conociendo, te vas a ir desarrollando, te vas a ir conectando. Entonces, si no logras
entender que todo es un proceso y que vas con paciencia, pues entonces vas a desesperarte y entonces regresas a lo mismo de siempre, que es procrastinar, que es no creer y que es no tener resultado. Entonces, para eso necesitas desprogramarte de aquellas creencias limitantes que te impidieron conectar con lo divino. Y es que esto es así, no vamos a hablar de cosas profundas, pero pues nos han enseñado siempre a seguir órdenes, a estar como que en un estado cuadrado de muchas formas. Así funcionamos durante muchos años y por lo tanto pues nos dimos cuenta que así era normal, pero en realidad eso no es lo normal. Lo normal es la exploración y la creatividad, conectar con ese lado. Genial, entonces. Bueno, pues también, bueno, nos has comentado antes que ahora nos contarías un poquito de tu experiencia al llegar aquí. Tengo que decirte que hay muchísimas personas en el chat que ya han contado con tu ayuda y la verdad hay mensajes súper bonitos. Te voy a leer uno, por ejemplo, de Olga María Sánchez, que te dice que eres grandiosa, Jennifer, se ha inspirado en ti y sin duda inspiras a muchas personas a evolucionar. Mensajes como ese a millones. Entonces, a mí me gustaría saber cómo has ayudado tú a los demás a evolucionar. Aunque luego nos cuentes un poco tu experiencia personal, cómo ha sido tu experiencia con la gente que has ayudado. Bueno, mira, algo que me motivó mucho en ayudar a la gente fue el que yo no quería esto. O sea, así, güey, ¿cómo puedo? Pero yo no quería esto, pero no entendía por qué las personas, a pesar de que yo podía decirles cómo podían tener una mejor vida o cómo podían dejar aquel dolor que les estaba generando una carga fuerte, las personas regresaban a hacer lo mismo, regresaban a hacer lo mismo. Yo lo decía, pero es que no entienden que no tiene que ser así y no me lo explicaba. ¿Qué fue lo que a mí me gusta de ayudar a la gente? El que la gente a veces no se cree especial. En que la gente se cree que vino aquí nada más a trabajar, a tener un trabajo, un perro, un gato, una casa, una pareja, y se la pasan todo el tiempo pensando en el amor o en el desamor, en lo que tienen y lo que no tienen, pero jamás en ellos mismos, jamás en realmente decir, ay, qué paz siento, ay, qué alegría siento, ay, qué ganas de no hacer nada hoy y me siento feliz, o qué ganas de hacer muchas cosas hoy y me siento feliz. Esa parte no la tenemos. Entonces, ¿qué me motivó mucho? El ayudar a la gente a conectar con sus dones espirituales, el que se sepan especial, el que se sepan que son únicos e irrepetibles, que no hay nadie como tú y que sobre todo que cada una de las personas que hay en el mundo tienen un mensaje que dar. No necesariamente tienes que ser famoso o que todo el mundo te conozca para marcar la diferencia. Desde donde estés, puedes marcar la diferencia. Desde donde estés, puedes hacer que alguien haga que el mundo se transforme. Y entonces ahí te darás cuenta que tu semilla es importante en este plano. ¿Tú crees que estás aquí por casualidad? Definitivamente no. ¿Y tú crees que yo sea tan egoísta que solamente a algunos les haya dado la oportunidad de llegar a eso? Tampoco. Realmente llega el que quiere llegar. Entonces, mi objetivo principal con la gente, volviendo a tu pregunta, es que seamos muchos más conectados con nuestros dones y que vivamos muchos más de ello, para que así tengamos una vida mucho más plena. Pues ojalá que sí, la verdad. Que bueno, y antes, sé que te lo he dicho que esta era la pregunta de antes, pero me gustaría saber porque me ha surgido también una duda, cómo si no somos conscientes de que tenemos ningún talento, ¿lo tenemos que descubrir por nosotros mismos o nos va a llegar, la vida nos lo va a demostrar? Mira, hay gente que se muere sin tener idea que podía haber sido o que había hecho. Sin embargo, siempre utilizó sus dones. Bien o mal, consciente o inconsciente, utilizó sus dones. ¿Por qué? Porque esos están allí. Lo que pasa es que no los explotamos como deberíamos explotarlos, pero tú siempre vas a hacerlo. O sea, aquel que le gusta sanar, no sé, las plantitas o tiene conexión con las plantas y trabaja la medicina a través de las plantas, lo va a hacer, pero a lo mejor lo va a hacer en casa con sus tíos, con sus parientes, con sus hijos y siempre les va a decir, ay, te enfermaste el estómago, ay, mira, tómate esto, tómate el otro y bla, bla, bla y ya está, ¿no?
Y a lo mejor lo va a hacer, a medida lo va a hacer, pero no al alcance que podría hacerlo. Entonces, sí vas a vivir con tus dones y sí los vas a poner al servicio de la gente, pero ¿qué tan consciente eres de ello? Cuando eres consciente de algo y le das el valor a algo, lo enriqueces. Cuando no eres consciente de algo, no le das el valor a eso y lo empobreces. Entonces, para que la gente pueda enriquecerse, necesita ser consciente qué o cuáles son sus dones, abrazarlos y tirarlos al mundo sin miedo, porque cuando tú haces eso, florece y todo se enriquece. Entonces, eso es lo principal. Genial, genial. Entonces, bueno, pues a mí entonces me gustaría ya saber qué es lo que la vida te ha deparado para que tú hayas llegado a este punto de querer ayudar a tantas personas con tu sabiduría. ¿Qué me llevó? Bueno, toda mi vida desde chica he tenido la conexión de poder ver, sentir o escuchar entidades de otros planos de existencia. Puedo ver el pasado, el presente, el futuro de las personas, pero eso no es un don, esos son sentidos psíquicos, como la clariaudiencia, clarisensibilidad, clariconocimiento. Eso es otro tema, pero siempre los tuve desarrollados. Toda mi vida, no te puedo decir desde los 10, 12, no, toda mi vida tuve desarrollados esos dones. No tenía idea de que, digo, esos sentidos psíquicos y no tenía idea ni cuál era mi don tampoco. Sin embargo, pues siempre estuvieron allí. De niña siempre decía las cosas sin filtro y a veces eso hacía que la gente se molestara, pero al final siempre terminaban agradeciendo porque lo que les decía les resonaba y terminaban sanando aquella situación. Sin querer, no me dedicaba a eso. Cuando crezco en un pueblo muy conservador, maravilloso, que amo mucho, que es muy católico, y pues mi familia también es muy conservadora y eso no era como bien visto. Afortunadamente tuve el acompañamiento de una prima que crecí con ella y de una tía que nos ayudó mucho a reforzar y confiar más en ello. Finalmente salgo de ese pueblo, me voy a la ciudad, que es a donde vivo ahorita, que es Veracruz, y, y pues siempre hay alguien que sabía lo que yo hacía. Y ese alguien, pues una de ellas era mi mamá. Entonces siempre me decía, ay hija, ayuda a esta persona. Y yo le ayudaba a esa persona y le decía, mira, y la gente siempre llegaba, es que tengo brujería, tengo un hechizo, tengo una amarre, tengo eso. Y yo decía, ay, no, qué horror. Esas cosas no me gustan, ¿no? Esas cosas no son como mi estilo. Siempre desde niña supe que quería ser licenciada en administración de empresas, esa es mi profesión. Entonces, yo decía, ¿cómo van a ver a una licenciada que ve muertos y que hace cosas raras, ¿no? Y mucho tiempo me negué a eso. Me negué, pero siempre había alguien que, oye, ¿qué me ves? Oye, ayúdame, oye, dime. Cuando entendí que la gente no cambiaba, llegó a mi vida la programación neurolingüística, que es programar tus neuronas por medio de las palabras, ya que todo lo que ves, sientes y escuchas, lo programas y lo vienes repitiendo. Cuando yo empecé a aplicar las técnicas de la PNL, mis dones, entonces yo venía la gente y les decía todo lo de su pasado, presente y algunas cosas de su futuro, porque su futuro es su presente. Todo lo que no hagas ahora no vas a tener resultado en un futuro. Entonces les decía las cosas y ya que una vez encontrábamos el problema, entonces aplicaba diferentes tipos de herramientas, a veces de PNL, a veces de Tajín, algunas que me llegaban a mi cabeza, y veía que la gente realmente tenía cambios. Pero yo no me aceptaba, porque yo a la gente no le decía que yo veía cosas, porque yo no quería ser etiquetada. Muchas de las cosas que nos da miedo enfrentarnos al mundo son las máscaras para no ser rechazada o para no sentir que te señalan, ¿no? Y a mí me importaba mucho el que dirán antes, mucho, mucho. Entonces a mí me daba mucha cosa que me fueran a decir que estaba loca, además que iba a decir mi familia, etcétera, mis amigos, hasta que un día conocí a Matías de Estefano y me dice, Jenny, estuvimos una charla, fue un encuentro muy interesante, y él me dijo en Miami, Jenny, ¿qué importa si la gente se burla de ti? ¿Qué importa si la gente te critica? ¿Qué importa si la gente dice que estás loca? Lo más importante es lo que tú creas de ti, lo que tú sepas de ti. Y eso es el mensaje que tienes que dar a la gente. ¿Tú crees que a mí no me han dicho que estoy loco? Sí, ¿tú crees que a mí no me han dicho? Bueno, con sus palabras y todo, yo dije, wow,
este chavo me está haciendo así. Ese día que nos conocimos dije, wow, era la primera vez que yo tenía un contacto con alguien como él. Fue hace muchos años eso, ya tiene muchos, muchos años. Entonces yo tenía mucho miedo de expresarlo al mundo. Y un día mi mentor, que es con el que me preparé con la programación neurolingüística, me dice, Jennifer, quiero que salgas y des una charla y expresas los ángeles y PNL. Y yo dije, ángeles y PNL, ¿qué voy a hablar de ángeles y PNL? Y yo decía, los angelitos, ¿qué la vamos a hablar? Y en ese momento me llegó información y dije, bueno, pues voy a decir al mundo quién soy y cómo, qué es lo que hago. Y cuando lo lancé, hace ya varios años, vi que la respuesta de la gente fue grandiosa. Entonces ahí entendí que cuando tú logras hacerlo con amor, con sinceridad, con honestidad y dejas de negarte a tu sabiduría, a tus dones, a tus regalos divinos, todo florece y no hay nada que te impida crecer. Mira, míranos aquí hablando en este momento con muchas personas y agradeciendo a todos los que de alguna manera han tomado mis entrenamientos. Y ahí fue donde entendí que ocultarme no es bueno. Y fue cuando mostré mis dones empezaron a florecer, que mis dones es mucho dar claridad, mucho dar entendimiento, decir los dones de las personas, conectarlos con sus protectores, entre algunas otras cosas. Y ahí me di cuenta que la gente realmente estaba abierta a ello y que cuando conectaban más con sus dones, más se acercaban a esa paz o a esa alegría o a ese entendimiento de la vida. Y fue maravilloso, aunque sí fue mucho miedo. Yo en ese momento no existía fe, digo esto, ¿no? Y me llegaron muchos correos electrónicos. Yo también tengo eso, Jennifer, a mí me pasa, yo también veo cosas, yo también siento cosas, entonces no estoy loca, ¿no? No estás loca, o sea, porque, bueno, tú me ves y tal vez no me ves con un turbante o como se viste la gente que anda más en lo holístico, que lo respeto y me encanta, pero no es como mi estilo era más lo empresarial. Entonces yo decía, ay, ¿cómo voy a hablar con todo esto? Y dije, voy a defender lo que me gusta sin cambiar mi identidad y compartiendo a la gente desde mi sentir y desde la forma en la que lo hago. Y eso es lo que me ha mantenido mucho a flote, la coherencia de alguna manera, pero sobre todo las ganas de compartir a otra gente que también salga de ese lugar donde se están escondidos por miedo al rechazo. Al final, la gente correcta va a llegar, con el que tenga que llegar, va a llegar la gente correcta. Y tal vez no tienen que ser montones, pero la que sea es la que tiene que llegar a la vida. Y eso es lo que hice. Y eso es por eso mi importancia de gritar a la gente, conecten con sus dones. Pues nosotros te agradecemos en el alma, Jennifer, que dieras ese salto, que perdieras tu miedo y que hoy puedas estar aquí. Bueno, hablo por Mindalia, pero sé que lo has hecho a lo largo de mucho tiempo. Que estés aquí en sitios como Mindalia pudiendo compartir esa sabiduría y esa información tan importante. Bueno, me gustaría que hablásemos un poco de un taller que vienes a comentarnos, a ver qué le puedes contar a la gente que nos está viendo acerca de él. Precisamente es un taller que se llama Crea valor desde tu esencia espiritual, que es conectar con los dones espirituales y aprender a crear valor desde esa esencia espiritual que todos tenemos. Es un taller que es un entrenamiento de 7 meses, donde te llevo de la primera fase es depuración prácticamente y otra fase es integración. Dentro de la depuración, primero limpiamos todas las cosas que te digo que te atan y que, no que te impiden precisamente conectar con tus dones. Y trabajamos diferentes técnicas o herramientas, no solo de PNL, sino de muchas otras, e incluso algunas inventadas por mí, que se me fueron y dije, ah, ya estoy, ya serví. Entonces, es la primera fase. La segunda fase es la integración, donde les enseño cómo crear valor y aprender a monetizar a través de sus dones, porque mucha gente tiene miedo por una creencia de que dicen, Dios te regaló algo, ¿por qué vas a cobrar con lo que Dios te regaló? Y eso es una creencia limitante. Dios jamás ha querido vernos limitados en absolutamente nada. Y si es en algo que tú puedes poner al servicio y encima de eso puedes vivir de ello, qué mejor. ¿Por qué crees que haya un Dios que te quiera obligar a trabajar en lo que no quieres, estar bajo el sol a lo mejor donde no quieres estar y que ganes lo que no quieres ganar cuando puedes ganar haciendo lo que te apasiona? Entonces, en este entrenamiento
los sacamos de esa zona de confort, les aprendemos a gestionar su tiempo porque también hay mucha gente que procrastina mucho. Entonces también a que aprendas a gestionar el tiempo y a que sanes tu relación con el dinero. Es un taller muy integral para que no nada más conozcas tus dones, sino aprendas a vivir de ellos y los logres monetizar. O sea que está muy interesante. Y eso es el que vengo haciendo desde hace muchos años. Yo creo que viajé durante muchos años, cada 15 días a veces a un país diferente dando el curso de dones y protectores. Y ahora pues lo tengo online para que llegue todavía a muchas más personas. Pues maravilloso, entonces ya sabéis, corriendo a por ese taller que tiene muy buena pinta y corriendo nos vamos a ir nosotros a las preguntas, Jennifer, porque te tengo que confesar que soy incapaz de recogerlas todas de la cantidad que hay. Pero bueno, vamos a intentar responder todas las posibles y vamos a comenzar con José Arturo, que nos pregunta a través de YouTube y lo hace desde México. Quiere saber cómo identificar los dones cuando estamos atravesando una situación dolorosa como una enfermedad o una pérdida, cuando el miedo o el ego se apodera de nosotros. Precisamente los dones se abrazan en todos los momentos. Entonces, ¿cómo poder identificar los dones cuando estás pasando una situación de salud o una situación, digamos que estás en un estado caótico o en una oscuridad profunda donde no tienes claridad? En ese momento no tienes que luchar. La gente siempre dice, lucha, sal adelante, levántate, tú puedes, etcétera. Ahí no tienes que luchar, tienes que abrazar tanto esa sombra como esa oscuridad y entender que allí hay una luz. La luz viene de adentro y brota hacia afuera. Entonces, dentro de tu oscuridad, tú eres tu luz. ¿Qué es lo que tienes que ver en tus dones? Tienes que tener silencio. La gente que tiene mucho ruido en la cabeza, que somos controladores, que queremos tener todo perfecto, y me sumo en eso porque mucho tiempo yo fui una de esas personas de querer todo, tener control de todo, aunque me gustaba mucho el orden y eso me hacía ser muy controladora. Entonces, la gente que tenemos mucha parte mental y somos muy controladores tenemos que tener silencio. Y el silencio se vive en el tiempo presente. El ruido en la cabeza siempre va a haber, pero en el tiempo presente es entenderte. Entonces, haz un viaje a tu interior, analiza qué hay allí, analiza tu cuerpo, empieza por lo externo, ve viendo tus dedos de tus pies, haz un recorrido externo y ve analizando qué tanto amor te has ido dando a través del tiempo, porque probablemente te olvidaste de ti. Para llegar a una situación de salud o una condición física, es porque de alguna manera lo emocional llegó a tope. Entonces, hay que abrazarnos en eso y hay que entender por qué llegaste allí y aceptarlo, aceptarlo. Ese es el primer paso, aceptar, y desde allí vas a ir viendo tu propia grandeza. Primero la externa para que te analices qué tanto te has cuidado, y la interna es igual. ¿Qué tanto he cuidado mis emociones? ¿Qué tanto me he puesto en primer lugar? ¿Qué tanto he valorado lo que hago? Regalo mi trabajo, regalo mi tiempo, siempre me pongo hasta lo último. Y una vez que hayas tenido toda esa fase, abrázalo, entiéndelo, perdónate, perdona, y entonces haz una meditación que conecte con tu esencia. En mi página web ahí hay una meditación, pues es gratis. Entonces hay una meditación que es para conectar con esa esencia. Realiza esa meditación y verás en esa esencia tus dones. Estoy segura de ello. Pues esperemos que sí, esperemos que sí. Y vamos a seguir con Dora Serrano, que nos escribe también a través de YouTube, y ella quiere saber si estos mismos dones son de los que habla la Biblia. Mira, la Biblia te habla de todos los regalos divinos. Dentro de los regalos divinos sí están esos dones, pero más que en la Biblia el Creador nos ha mandado a Jesús, ¿verdad? Para mostrarnos a través de Él los dones que Él mismo puso al servicio de toda la humanidad. Y esa energía creadora nos dijo, ustedes son mi imagen y semejanza. Entonces, ¿crees que nada más sería imagen y semejanza en unas cosas y en otras no? Pues no, ¿verdad? Creo que cuando se refería a imagen y semejanza es en todo. Así que, sin duda alguna, la Biblia los debe de nombrar. Pues sí, qué razón llevas.
Y bueno, seguimos por aquí, que siguen entrando muchísimas preguntas y seguimos en esta ocasión con Patricia Vega, que también lo hace a través de YouTube y nos preguntan, perdón, si los talentos se mueren. Los talentos, mira, todo lo que... Hay una canción, yo tengo un artista favorito que se llama Jorge Drexler, y hay una canción que dice, si algo quieres que algo se muera, déjalo quieto. Si tú quieres que algo se muera, déjalo quieto. Si tú no pones en movimiento tus talentos, tus dones, pues ahí se van a quedar y no van a florecer. De tal forma, hablando específicamente de tu pregunta de los talentos, talento que no se desarrolle, pues no es un talento, no se va a convertir en un talento, ¿verdad? Entonces, se muere todo aquello que tú no le des tu atención, tu energía y tu enfoque. Si no quieres que algo se muera, dale tu atención, tu energía y tu enfoque. Genial, genial. Pues seguimos con María Fernanda Martínez y ella nos habla a través de YouTube también y lo hace desde Medellín. Quiere saber cómo podemos reconocer nuestros dones si no son muchos los recuerdos de la infancia. Bueno, cuando ya hay una profundidad de no tener una conexión contigo, que estés muy desconectado, sí te sugiero tomes alguna terapia, puede ser con una servidora o con quien tú te sientas en confianza, que te pueda hacer un viaje a tu pasado, una línea del tiempo, para ver qué es lo que estás bloqueando. Muchas de las veces por los cuales nos desconectamos nuestros dones vienen de muchos maltratos que pudimos tener en la infancia o las heridas de la infancia. Entonces, cuando tú tuviste algún tipo de abuso o rechazo o injusticia o diferentes tipos de situaciones en tu infancia, bloqueamos nuestros dones desde allí para no ser expuestos y para que nadie nos haga daño. Entonces, si tú consideras que no tienes mucha conexión con eso, te sugiero trabajes primero tu mente para conectar con esa parte de tu pasado, sanemos esa parte y entonces posteriormente a ello podamos ir al encuentro con tu conexión espiritual. Pues muchísimas gracias. Vamos creo que la última pregunta, no sé si nos va a dar tiempo a más. Y en esta canción la hacemos, nos la hace, perdón, Neurolife, que entiendo que será su nombre de su nick. Y nos pregunta, bueno, nos cuenta primero que él solía ver entidades de otros planos también desde muy joven, pero que se lo negó durante muchísimo tiempo y eso lo hizo dejar de percibir. Ahora lo está volviendo a recuperar, pero no sabe cómo potenciarlos. ¿Qué puede hacer? Bueno, eso se les llama sentidos psíquicos. Como se los dije, es diferente a un don. Los sentidos psíquicos se pueden, todos los tenemos también, no hay excepción. A lo mejor unos tienen desarrollado más un sentido psíquico más que el otro. Por ejemplo, unos pueden tener la clarividencia, otros la clariaudiencia, otros el clarisensibilidad más desarrollados. Estos son práctica, y el confiar y en no tener miedo a lo que vayas a ver o lo que vayas a sentir, a tener discernimiento en la información que te vaya a llegar. No podemos nada más abrir la boca por abrir la boca, sino aprender a manejar la información correcta a guiarte mucho por tu intuición. Entonces, la gente se desconecta de sus sentidos psíquicos por miedo o por falta de conocimiento a ello. Pero si la mayoría de nosotros nos acercáramos a nuestros sentidos psíquicos, tendríamos mucha más conexión, mucho más empatía y haríamos un mundo mejor. No tengan miedo a desarrollarlos, tengan miedo a no tenerlos, porque realmente por eso cometemos tantísimos errores en la vida. Y tenemos muchos juicios porque juzgamos mucho a ese tipo de personas que se conectan. Pero si la mayoría los tuviéramos, otra cosa sería. Entonces es práctica. Dentro del entrenamiento que te mencioné, ahí tengo un módulo para desarrollar los sentidos psíquicos. Entonces, ahí les enseño cómo a desarrollar la clariaudiencia, el clariconocimiento, la clarisensibilidad y puedan de alguna manera entenderse mejor. Pues muchísimas gracias por todas esas respuestas, de verdad, Jennifer. Y bueno, ya no nos da tiempo a responder más y te digo que hay muchísimas, aparte de agradecimientos, que también hay muchísimos, y las que no has dado tiempo a responder, recordaros que bueno, podéis dejarlo una vez que acabe el directo aquí en los comentarios del vídeo, que seguro que Jennifer está encantadísima de pasarse un momentito y contestaros todas vuestras dudas. Bueno, antes de despedirnos, Jennifer, también venías a hablarnos de una terapia, aparte del taller que nos has comentado antes.
Así que bueno, cuéntales a todos los que nos están escuchando un poquito más de ella. Bueno, las terapias que manejo precisamente es para que la gente se conozca un poco más. ¿Qué hago en una terapia? Me conecto, como les dije, con tu pasado, vamos a profundizar, veo qué hay en tu pasado a través de mis sentidos psíquicos, te hago un análisis de qué hay en tu pasado presente y te digo las posibilidades que tienes en el futuro. Una vez que ya veamos eso en las terapias, entonces lo que hago es darte las herramientas para ir sanando y de alguna manera ir generando cambios. Y la ventaja que tengo ahorita es que, bueno, a todos los que están aquí en Mindalia Televisión, y todo va a decir soy loca, pero voy a tener una promoción en sesiones que no lanzo usualmente porque realmente estoy siempre muy ocupada, estoy siempre llena de cosas, pero me gusta hacerlo sobre todo para que la gente cierre el año de la mejor manera y de alguna manera pues tenga gratos beneficios. Así que el que quiera saber más información de las sesiones personales y de la promoción que será solamente para Mindalia, con gusto me lo haga saber. Pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por haber venido aquí a Mindalia a compartir toda esa información. Te tengo que decir que hay muchísima gente aprendiendo de ti. Y bueno, yo para mí ha sido todo un placer tenerte aquí, haber aprendido un poquito más de ti. Te transmito el agradecimiento de todo el mundo y te voy a pasar la palabra una última vez para que te puedas despedir de todas aquellas personas que nos han estado viendo. No, hombre, pues me despido de todos ustedes, no sin antes decirles que para mí uno de los objetivos nuevos que tengo, no nada más es ayudar a la gente que conecte con sus dones, sino también ayudar a muchos jóvenes actualmente a que encaucen eso y vivan de sus dones y puedan realmente generar un mundo maravilloso. Si eres mamá, si eres hija, si eres alguien que quiere que el mundo sea mejor, hombre o mujer, de verdad conecta con tus dones, porque cuando conectas con tus dones, recuperas tu poder y no hay fuerza alguna que detenga esa grandeza que vive dentro de ti. Así que mantente en lo que sí quieres y conecta con tus dones. Y muchísimas gracias por la invitación y estoy muy feliz de estar aquí contigo. Chao, chao. Muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación y por haber venido a Mindalia a compartirla. Pues yo espero volver a coincidir contigo, Jennifer, a ver si vuelves otro día a Mindalia y nos sigues regalando un poquito más de esa sabiduría. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y bueno, a todos los que nos estáis viendo, daros las gracias también por estar ahí. Recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro y que podéis colaborar dejando un me gusta, compartiendo el contenido, un contenido tan importante como el que por ejemplo nos ha traído hoy Jennifer, o simplemente dejando un comentario de energía positiva. Bueno, muchísimas gracias por estar otro día más detrás de la pantalla y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.